edificios que está no en el catálogo de bienes protegidos, pero sí en la base de datos de bienes del patrimonio histórico de Nerja. Este edificio lo hace Jerónimo Junquera, es un arquitecto del que ya os he hablado antes, y parece, yo no sabía quién era el promotor de esto, parece que es la misma persona propietaria de la cafetería Torrecilla, Entonces, el edificio, que ahora Héctor os hablará de las líneas arquitectónicas, bueno, pues tiene el interés de ser precisamente en esta zona, ya al final de la calle Carabeo, la prolongación de Carabeo, uno de los edificios así de líneas de la arquitectura de los años 80, digamos, donde terminaríamos nosotros cronológicamente, que no geográficamente, porque hemos ido saltando de una época a otra en los distintos cosas que hemos visto. Es un edificio interesante de apartamentos, está concebido para apartamentos. Y Héctor, háblales de los elementos arquitectónicos. Se continúa con una casa, con una vivienda, que es la que el arquitecto parece que no se hizo, sino que... Pero es independiente la casa. Es independiente, pero sí que hay una línea de fachada, si te das cuenta. Muy poquito. Que se continúa con este edificio para integrarse. Aquello es una casa más antigua del pueblo que él pues adapta y tal. Esto es un edificio ya moderno, pero sí hay una continuidad en la línea, en el uso del azulejo, de la línea del azulejo azul, que para darle integrar uno en el otro. Sí. Pues todo Hombre, tuyo. el edificio está bastante bien conservado y tiene mucho interés. Está proyectado en los años 70, aunque se terminó de construir en el año 81, 82 me parece, más o menos. Y es un edificio de estilo racionalista puro. Se plantea prácticamente sin ornamentación y siguiendo un poco el gusto de la época en la que se construye, pero a niveles muy elitistas. O sea, Junquera y Pérez Pita son un poco élite arquitectónica, están desde el principio muy relacionados con las publicaciones de arquitectura y de las escuelas de arquitectura y todo eso. Entonces recoge un poco todos los elementos que en aquellos tiempos estaban de moda. Hay algún elemento quizá parece un poco posmodernista, pero en general es bastante racionalista. Yo os digo que está bastante bien cuidado, y estas líneas de cerámica de las que habla Paco estaban desde el principio. Parece un añadido, pero la verdad es que lo pone el arquitecto. Yo creo que un poco como un pequeño homenaje a la cerámica andalusí y todo esto, ¿no? Y bueno, a mí lo que me preocupa siempre es los añadidos, las cosas que se van haciendo que están un poco fuera de lugar, como este zócalo, pero eso este cierre, ¿no?, que deberían de estar prohibidos por ley, ¿no? Son espantosos, es una cosa. Y la reja que se ha puesto, que recuerdo todavía la anterior, que era preciosa, y la entrada, pues habéis visto que tiene unas flechitas y tal. La verdad es que desentona un poquito. Por lo demás está bastante bien cuidado, porque estas zonas de los edificios que dan para atrás se pueden hacer muy poquitas cosas. Entonces son las que están mejor cuidadas, porque delante es cuando se pueden hacer pérgolas y todo tipo de perrerías. Entonces, si se ve el edificio desde el otro lado, que se ve desde el balcón de Europa y poco más, se ve que cada uno ha hecho pues esto que vemos en las terrazas de los edificios, que uno pone un cierre blanco, otro... Y es una pena, porque al final pierde todo el mundo, ¿no? Eso es un tema que yo creo que tarde o temprano se debería de organizar de otra manera, porque yo creo que los edificios, por feos que sean, al final, cuando se terminan, son mucho más bonitos que lo que se ve después con todos los añadidos que se van haciendo, porque no tienen control. Y sobre todo es que hay, no ya el tema de que se cambie el color de los toldos, es que incluso el material, ¿no?, y el despiece, ¿no? Uno pone PVC blanco, otro pone aluminio negro, y eso hace muy feo, vas perdiendo el concepto, ¿no? Entonces, por atrás os digo que está muy estropeado. Y por lo demás, o sea, los patios interiores están muy bien cuidados y el concepto es avanzadísimo, o sea, son proyectos muy bien estudiados. Yo no sé de dónde sacaban tiempo esta gente, porque son modelos de casas específicamente diseñados para acá, para esta parcela, y cuando te metes y vas mirando es muy interesante, ¿no? Como cada detalle, todo, las barandillas, los escalones, ¿no? Yo he estado visitando alguna y también he hecho modificaciones, pero vamos, yo soy muy riguroso
cuando me encargan una reforma intento no distorsionar la estética que había, no cambio materiales ni hago nada de eso. Porque como veis, al principio el aluminio que se puso era de color aluminio, porque igual cuando se hizo no había aluminio lacado en blanco todavía, y algunos elementos se mantienen. Y todo es muy especial, porque aquella ventanita que se abre, eso lo diseñó el arquitecto, con esa... hay una patilla, ¿la veis?, que engancha la ventana cuando se abre. Luego el uso del pavés, también es de aquella época. Luego cayó, incluso que se llegó a considerar hortera, incluso. Sí, es verdad. El pavés hay un momento en que... Yo creo que va a volver, ¿eh? O sea que no tiene tan mala fama, pero en edificios así de esta época, pues creo que queda muy bien. Y luego pues está todo muy cuidado. Estas rayitas que tiene, pues creo que le dan también un encanto. Yo creo que a veces se hace un poco por decorar, un poquito, aunque sea mínimo, ¿no? Y luego hay elementos distorsionantes como la cabeza de perrillo, esa que hay ahí, que también debía estar prohibida por ley. O las farolas que puso el ayuntamiento, que son totalmente decimonónicas, claro, y no pegan ni con cola. Lo que pasa es que en un edificio como este, por ejemplo. Lo que pasa es que las farolas, Paco, las tienen todo el municipio tiene la misma farola. Sí, pero yo no creo cambian. Que cuando se llega a un edificio donde es el único edificio contemporáneo que está en el catálogo digital de patrimonio histórico, debiera cuidarse el exterior, toda esa macetería, debiera, yo creo, cuidarse y diseñar una farola a tono con el... Unas luces especiales que ahora las hay también para destacar el edificio. ¿Este que se estudia en la Escuela de Arquitectura? Sí. Quizá. Este edificio debe de estar muy publicado en todas partes y probablemente se estudie en universidades de Europa. América a lo mejor no tanto, pero en Europa casi seguro que sí. O sea, a lo mejor está en 20 publicaciones o 30, una barbaridad. A ver, que lo que estamos viendo es nada. Lo interesante sería ver los patios, los distintos apartamentos, cómo está concebido. Mira, ¿no? La organización que tiene es, hay un primer grupo de casas adosadas, que es aquello de allí. Este es el segundo, entre medias hay un patio bastante grande, y luego entre este bloque y aquel también vuelve a haber un espacio abierto. O sea que son como 3 líneas de edificio. Creo que tienen vista desde las terrazas estos, los de delante no, esos miran al mar directamente, ¿no? Y la verdad que es muy interesante porque se plantearon también meter los coches dentro y cada uno de los propietarios tiene 1 o 2 plazas, creo, debajo de su propia casa. Y entonces se sube, la planta baja es diáfana y se sube al salón que está en la primera planta y luego a los dormitorios que está en la segunda. Y luego accedes también a la terraza. Y luego a la terraza con la piscina que tiene toda aquella ciudad allí. Eso sí, no había piscina, en el proyecto inicial no... Ah, sí la hay todas. Ya lo sé, las han hecho después. Yo he hecho alguna también. O sea que... Invita a Jerónimo. Hay otro detalle que os quería comentar, no de este edificio. En calle Carabeo, es que como ya hicimos un paseo por Carabeo, yo no me he querido detener. Pero hay una casa en la parte que da al mar, que si alguna vez pasáis, está rehundida la fachada, tiene una verja para entrar, es moderna y los balcones ahora tienen una barandilla de cristal. Pero en su día esa barandilla era de lona, eran unas lonas blancas tensadas con cuerdas de barco y ese era el balcón. Estaba construido por un alemán. El arquitecto era alemán. Sí. Y entonces era un diseño completamente extraño, diferente. No había en Nerja ninguna casa donde tuviera un balcón con el pretil, digamos, del balcón totalmente de lienzos tensados, de tela, color crudo, color blanco, con maromas que lo tensaban. Realmente era una belleza, era algo... Tenía una cochera de izquierda. Sí. Hoy ya eso lo han cambiado, ya es de cristal, no han puesto rejería, la han mantenido en cristal, pero si cuando paséis alguna vez, fijaros, está cerca a esta parte y vais a ver porque es el único que tiene esos balcones acristalada la parte inferior. Nos vamos. Y Paco quería que comentáramos, porque hay
un grupo de casas que hay aquí detrás, que, bueno, son tipo pueblo mediterráneo, son pisos realmente. Y eso lo hace Bernardo Pozuelo, y yo creo que está bastante influenciado en la estética que se estaba generando en Marbella, con Puerto Banús. Entonces se recupera un poco la arquitectura tradicional, en cierto sentido. Como veis, es muy sencillo, no tiene casi decoración, y simplemente pues tiene tejaditos, y una forma pues muy orgánica, sin que no se nota tanto la mano de un arquitecto. Sin embargo, aquí a la mano izquierda hay un edificio, de los Arquitos, que a mí siempre me ha encantado y me parece un fenomenal ejemplo de arquitectura de costa. Me parece que lo promueve el dueño del Portofino, y luego ese de aquí creo que también, con otros promotores, me parece. Sí, y a mí de verdad que me gusta mucho. Me puedo imaginar, no igual todo, pero edificios así blancos, con formas sencillas, de no demasiada altura, porque ahí también hay una cierta limitación. Al final son 6 alturas, pero no desentona mucho, ¿no? Y además deja muchísimos espacios verdes, ¿no? Hay una piscina también, como tú decías antes, una piscina comunitaria. Y bueno, luego tiene un poco también lo de, si veis arriba, el cierre de la terraza está hecho también con bloques de hormigón pegados, como lo que vimos antes en el Acapulco Playa. Y por la parte de atrás, los corredores que dan acceso a las viviendas también tienen unos elementos cerámicos que los podemos ver ahora. Unas celosías. Interesante que no se han cerrado las terrazas. Claro. Si os dais cuenta, están todas abiertas, y eso es un logro, porque permite la forma seriada que tiene cada una de las terrazas. Hay edificios en Nerja, por ejemplo, el edificio que hay en el Balcón de Europa, cada terraza es de una forma, se juega con distintas, pero aquí no, aquí están seriadas. Fijaros además la esquina, ese pilar circular que hay en la esquina de las terrazas, que la deja abierta pero a la vez equilibra, ¿no? Y cómo luego todo el pretil de la azotea se utiliza una cosa seriada, tal como habíamos visto en el hotel, en el Acapulco Playa, y como hemos visto en otros edificios, muy típico de los años 70, primeros años 70, etcétera, ¿no? O sea que son de la misma época, ¿no? Sí, son de la misma época, son de los primeros edificios que se van construyendo. Ahora ya vamos para el parador, cuando termine Héctor. Solamente quiero decir una cosa, yo creo que cuando un edificio se mantiene así de bien es por la comunidad. Yo creo que ellos son conscientes de que es un edificio muy bonito, y desde el principio deben de tener unas ordenanzas en la comunidad durísimas para que nadie haga nada, porque es que no han cambiado nada, ni una barandilla, y eso comparado con otros edificios, pues mira, la verdad es que sale ganando. Ojalá que fuera así siempre. Observad, por ejemplo, que las partes de las terrazas que no tienen ese arco rebajado, que son como rectangulares, los ángulos están matados, están redondeados, no hay ángulos duros, ¿no? Incluso donde hay ángulos que en la esquina se contrasta con el uso del pilar circular, ¿no? Que de alguna manera le quita la agresividad que puede tener un edificio muy anguloso. Y todo está pensado, muy de la estética de los años 70, por cierto, de esa estética asociada a mobiliario, a sillas, a lámparas, a ceniceros de los primeros 70, finales de los 60, ese edificio. Yo creo que es emblemático. Sí, no, totalmente. Pero hay una cosa, es un edificio atemporal, O sea, quizás se adelantó a su tiempo, y si lo hiciéramos ahora sería igual de bonito. O sea, es un edificio que lo puedes hacer, ¿no? Está fuera de estilo, ¿no? Es un estilo muy particular. Por desgracia no hay muchos ejemplos tan buenos de arquitectura. Muy bien. Pues ya en el parador, tranquilos, en la sombra, aparte de todo el parador, ya os explicaré un poquito toda esta otra parte de expansión. Hemos visto aquella, nos queda esta.